¿Qué tal? Buenas tardes. Ya están conectados nuestros compañeros, me parece. Entonces vamos a dar inicio a la clase. El tema de hoy son trastornos somatomorfos, los cuales son trastornos muy comunes en la atención de primer nivel, solamente que no lo detectamos, dado que ustedes conocemos a ciencia cierta la etiología, la fisiopatología, y aparte porque se acompañan de múltiples comorbilidades. Es por eso que no los detectamos, pero es importante conocerlos por lo mismo, para detectarlos. Entonces, dentro de estos trastornos somatomorfos, tenemos los trastornos de síntomas somáticos, ¿ok? Este trastorno forma parte de un amplio grupo de desórdenes con predominio de síntomas físicos o preocupaciones somáticas y se acompañan de pensamientos, sentimientos o comportamientos relacionados a estos síntomas o preocupaciones. También tiene un deterioro en la actividad social, laboral o de otras áreas importantes del individuo y generando una búsqueda de atención médica excesiva. En cuanto a etiología, se desconoce la causa exacta de este trastorno, pero tenemos diferentes factores que influyen. Tenemos factores biológicos, ¿ok? Se ha detectado que en esos pacientes hay una disminución del umbral del dolor. También se ha demostrado que las funciones cerebrales derechas están más desarrolladas que las izquierdas. También hay un factor genético importante en el 10 a 20% de los familiares de primer grado del sexo femenino. ¿Eso? Ok. De pacientes con trastornos de síntomas somáticos también lo aparece, ¿ok? También hay un factor psicológico y social importante en aquellos pacientes que tuvieron abuso sexual en la infancia, represión de emociones, hogares inestables que han sido víctimas de maltratos siendo niños y en la adolescencia, así como una mal red de apego familiar. En cuanto a fisiopatología, como habíamos dicho, se desconoce a ciencia cierta como tal la fisiopatología, pero se ha relacionado a una asociación con hipersensibilidad de las sensaciones corporales normales. También se ha visto un tono autonómico elevado en estos pacientes, y esta elevación del tono autonómico induce a tensión muscular y dolor asociado a hiperactividad muscular, tal como se observa en estos pacientes con cefaleas tensionales. En epidemiología tenemos que la prevalencia de esos trastornos es alrededor del 5 al 7% en la población adulta. También tenemos que el 17% de estos pacientes los vamos a ver en nuestro servicio de atención primaria. Es más común en las mujeres que en los hombres, ¿ok? Y pueden iniciarse desde la infancia, en la adolescencia o en la adultez temprana. En cuanto al cuadro clínico, van a ser aquellos pacientes que nos van a dar historias largas, imprecisas, desorganizadas y describen síntomas de manera exagerada. Los pacientes con trastornos de somatización sienten como si la mayor parte de sus vidas hayan estado enfermos o tienen algún tipo de malestar. También tienen múltiples síntomas somáticos que son incapacitantes o interfieren significativamente con su vida diaria. Los síntomas pueden ser específicos o inespecíficos. Ese tipo de pacientes que vemos que vienen cada semana a la consulta con un diferente síntoma, o incluso en el servicio de urgencias de nuestra unidad es muy frecuente verlos, ¿ok? Entonces tienen ansiedad y preocupación relacionadas a la enfermedad, pueden existir incluso amenazas e intentos de suicidio, tienen pensamientos catastróficos sin tener evidencia médica de su padecimiento, ¿ok? Los trastornos de síntomas somáticos están asociados a altas tasas de comorbilidad, ¿ok? También se asocian a varios trastornos de personalidad y el consumo problemático de sustancias. Tenemos los criterios del DSM para hacer el diagnóstico, ¿ok? El primer punto sería que tuviera uno o más síntomas somáticos que causen malestar o den lugar a problemas significativos en la vida diaria. El segundo punto es que tengan pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos relacionados con los síntomas somáticos o asociados a la preocupación por la salud, como se pone de manifiesto por una o más de las siguientes características, ¿ok? El número uno, dentro de este mismo punto, serán pensamientos desproporcionados y persistentes sobre la gravedad de los propios síntomas. El punto 2 sería un grado persistentemente elevado de ansiedad acerca de la salud o los síntomas. El punto 3 será tiempo y energía excesivos consagrados a esos síntomas o a la preocupación por la salud. También tenemos el punto C, ¿ok? Que es que algunos de esos síntomas somáticos pueden no estar presente durante 6 meses, ¿ok? Pero como tal, el trastorno de la preocupación excesiva y diferentes síntomas
se presenta por lo menos 6 meses. ¿Ok? También hay que realizar ciertas especificaciones aparte de una vez que ya hicimos el diagnóstico. Por ejemplo, si tiene predominio del dolor, lo que antes era conocido en el antiguo DSM como trastorno doloroso, entonces hay que especificar esto en aquellos pacientes con síntomas somáticos que implican el síntoma principal es el dolor. También hay que especificar si es persistente, ¿ok? Si tiene un síntoma intenso de alteración importante con una duración prolongada que sea mayor a 6 meses. ¿Ok? También podemos estratificar en gravedad según los criterios que cumpla dentro del criterio B. ¿Ok? Decimos que un paciente está leve si cumple solamente uno de los síntomas especificados en el criterio B. Decimos que el paciente está moderado si cumplen 2 o más de los síntomas especificados en el criterio B. Y grave si cumplen 2 o más de los síntomas especificados en el criterio B. Y además existen múltiples quejas somáticas o un solo síntoma somático, pero que sea de mucha intensidad. Dentro del tratamiento, básicamente va encaminado a atención primaria. Es un paciente que debe ser atendido por un solo médico. Hay que planificar citas regulares cada 4 a 6 semanas como máximo, ¿ok? Realizar consultas breves, explorar siempre la zona en la que se queje el paciente, buscar signos, evitar pruebas diagnósticas que no sean imprescindibles, dado que el paciente nos puede estar dando síntomas que nos pueden llegar a confundir, pero si ya detectamos que entra dentro de este trastorno, no vamos a estar evitando realizarle pruebas injustificadas en los pacientes. También hay que evitar tratamientos innecesarios, ¿ok? Hay que darle tranquilidad al paciente, ¿ok? Eso es lo importante que vamos a estar haciendo dentro de las consultas que lo vamos a estar citando. Y hay que referirlo a segundo nivel con psiquiatría. En cuanto al tratamiento, va a estar basado el tratamiento de... ¿Qué pasó? ¿Todo bien, verdad? ¿Nos escuchan? Es Mayra, creo. Ok, bueno. En cuanto al tratamiento, vamos a estar basándonos en el tratamiento de las comorbilidades psiquiátricas, puesto que se pueden asociar a depresión, ansiedad, y si tratamos estas comorbilidades, pues vamos a mejorar como tal el trastorno de síntomas somáticos. En medicamentos podemos dar antidepresivos, como ICRS, incluso algunos mencionan otro tipo, como tricíclicos, aunque lo más común es que sean ICRS, ¿ok? Incluso algunos estudios, ¿ok? Mencionan la combinación entre un ICRS, como el citalopram, a dosis antidepresivas de 20 a 60 miligramos al día, y un antipsicótico atípico, como la paliperidona, que está demostrado efectivo, pero no hay suficiente evidencia para dar esta indicación. Como tal, por lo menos están los ICRS, los más recomendados. En caso de que el paciente tenga un cuadro agudo, ¿ok? Los tratamientos que podemos dar en urgencias serían midazolam a una dosis IV inicial de 0.1 miligramos por cada kilogramo, ¿ok? Intramuscular, también pues una opción, ¿ok? Tenemos el diazepam, 5 miligramos por vía intravenosa o intramuscular, el alprazolam o el clonazepam, que podemos usar la vía oral y se puede utilizar alprazolam 1 a 2 miligramos o clonazepam de 0.25 a 0.5 miligramos. ¿Ok? Bueno, también se ha demostrado utilidad la terapia cognitivo-conductual, ¿ok? Que es específicamente útil para reducir la angustia, el excesivo uso de servicios médicos por parte de los pacientes afectados de trastornos de síntomas somáticos. También nos ayuda a reducir los síntomas depresivos en pacientes con enfermedades somáticas. Y la psicoterapia no es útil porque nos ayuda a que el paciente entienda y conozca sus síntomas físicos que pueden estar exacerbados por ansiedad u otros trastornos emocionales, problemas emocionales. Sí. No. Bueno, y ahora vamos a hablar de otro trastorno denominado como trastorno de conversión o trastorno de síntomas neurológicos funcionales, que igual pertenece a la categoría de trastornos somatomorfos. Este trastorno
pues se caracteriza principalmente por síntomas neurológicos como son la debilidad, los movimientos anormales o las convulsiones no epilépticas. Este tipo de trastornos pues son incompatibles con una enfermedad neurológica, pero igual causan angustia o deterioro del paciente. Epidemiológicamente, pues bueno, en México no tenemos datos epidemiológicos de este trastorno, pero tiene una incidencia estimada de 4 a 12 casos por cada 100,000 habitantes por año y una prevalencia del 0.5, observándose una presentación, un pico en la presentación entre pacientes de 20 y 40 años. Y se estima que en la atención primaria pues pudiéramos encontrar una prevalencia de hasta el 25%. ¿Okay? También, bueno, en el up-to-date mencionaban que es más frecuente en el sexo femenino a comparación del sexo masculino y en edades jóvenes, como lo comenté. En cuanto a la evaluación, pues es importante que identifiquemos síntomas físicos y el impacto en la vida que tienen en el paciente. Comprender el significado que el paciente da al síntoma que está teniendo y los tratamientos que han recibido, así como realizar un examen neurológico completo, identificar síntomas neurológicos funcionales positivos o incongruencias que encontremos en el examen neurológico. A su vez también identificar cuáles son los disparadores fisiológicos o psicológicos que detonan los síntomas funcionales en estos pacientes. Y bueno, para determinar que un síntoma es neurológico funcional, deben de cumplir las siguientes condiciones. 1, que cause malestar o dificultad en el funcionamiento del paciente. Otro, que sea incongruente con otra enfermedad reconocida y que a su vez no se explique como un síntoma simulado. Y bueno, como les mencionaba, pues es importante la exploración neurológica de los pacientes. Algunos de los signos motores, que pudiéramos observar, por mencionar algunos, son el signo de Hoover, donde va a haber una debilidad en la extensión de la cadera que vuelve a la normalidad con la flexión en resistencia de la cadera contralateral. El signo del abductor de cadera, pues es una debilidad en la abducción de la cadera que vuelve a la normalidad con la abducción en resistencia de la cadera contralateral. También podemos observar sobreactividad hemifacial típica. ¿Qué nos referimos? Pues hay una sobrecontracción del músculo orbicular de los párpados, especialmente cuando se acompaña de una desviación en la mandíbula o de hemiparesia funcional homolateral. También podemos encontrar en estos pacientes posturas distónicas fijas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a haber una flexión de los dedos, de la muñeca, del codo, o en el tobillo podemos observar una dorsiflexión o plantiflexión. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Otros signos que podemos observar pues son la prueba de arrastre del temblor. Aquí se le pide al paciente con temblor unilateral que imite un movimiento rítmico con la extremidad no afectada. El temblor de la extremidad afectada entra al ritmo de la no afectada o para completamente. Y también es incapaz, de copiar el movimiento rítmico. Y por último, también podemos observar un patrón de debilidad general. Aquí los pacientes van a presentar debilidad de los grupos musculares flexores y extensores. Resumiendo un poquito esto de lo que platicamos, pues podemos dividirlo en A, el signo de Hoover, que ya platicamos hace un momento; en B, la debilidad de miembros superiores, en presencia de una patología establecida de miembro cae en pronación, el miembro cae en pronación, y en presencia del trastorno neurológico funcional, el paciente no adopta la postura de pronación. Y lo que platicábamos de los movimientos distónicos fijos, las posturas fijas en mano y pie, así como una desviación, una contracción tónica de la boca, de la mandíbula y una desviación de la lengua. Y bueno, en los pacientes que tienen crisis convulsivas no epilépticas, ¿cuáles son las características? Bueno, los ataques prolongados de inmovilidad y de ausencia de respuesta. Aquí va a haber una ausencia de respuesta y movimiento paroxístico que dure más de 1 minuto. Larga duración, otra característica que vamos a observar, las crisis duran más de 2 minutos,
sin características claras de crisis epilépticas focales o generalizadas. Otra característica, los ojos cerrados. Ojos cerrados durante la crisis, especialmente si hay resistencia cuando el examinador intenta abrirlos. El llanto ictal, pues esto se refiere a que el llanto va a ocurrir durante o inmediatamente después de la crisis. El recuerdo de la crisis, estos pacientes tienen la capacidad de recordarlo y pues en estos pacientes va a haber un electroencefalograma normal. El DSM-5, ¿cuáles son los criterios que están descritos en esta clasificación? Pues son 4. El criterio A es 1 o más síntomas de alteración de la función motora o sensitiva voluntaria. El criterio B, los hallazgos clínicos aportan pruebas de incompatibilidad entre el síntoma y las afecciones neurológicas o médicas reconocidas. El inciso C, el síntoma o deficiencia, pues no lo vamos a explicar mejor por otro trastorno médico o mental. El inciso D, el síntoma va a causar malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, en lo laboral o en otras áreas importantes pues del funcionamiento del paciente. Igual en estos pacientes es importante que especifiquemos el tipo de síntoma, si hay debilidad o parálisis, si hay movimientos anómalos, como vimos, si hay temblor, si hay movimientos distónicos, mioclonías o trastornos de la marcha, si hay síntomas de la deglución. A veces los pacientes pueden tener la sensación de, bueno, mencionaba el up-to-date como un cuerpo extraño en la garganta, síntomas del habla, por ejemplo, mala articulación o disfonía, los ataques o convulsiones, anestesia o pérdida sensitiva, o si tienen síntomas sensitivos espaciales, que son como la alteración visual, olfativa o auditiva, o si tienen una combinación de estos, síntomas mixtos. Al igual también hay que especificar si fue un episodio agudo, es decir, que esté presente en menos de 6 meses, o si es un episodio persistente que dure más de 6 meses. Igual también especificar si hay un factor de estrés psicológico, hay que especificar cuál fue el factor de estrés o si no lo hay. En cuanto al tratamiento, pues es importante que el tratamiento involucre tanto al paciente como a la familia. Y hay que implementar estrategias, mencionaban como estrategias de distracción, como son la música, caminar, esto para interferir si el paciente tiene movimientos anormales, pues bueno, dar como una especie de fisioterapia de los pacientes. Igual explorar la creencia y conductas que tenga y fomentar siempre la independencia y la autogestión durante el tratamiento. Y entonces, en estos pacientes es importante que enfaticemos que el problema es algo común, que es real y que tiene buen pronóstico. Igual, siempre recomendar material educativo, realizar un seguimiento por la consulta ambulatoria. Y siempre apoyarnos de la terapia cognitivo-conductual. También mencionaban que en algunos pacientes se pueden ver beneficiados de la dosis flexible de sertralina y pues del cuidado médico estándar, como veíamos, el seguimiento ambulatorio. Esto tenía una reducción significativa de las crisis y también hubo una mejoría de aquellos pacientes que tenían alguna comorbilidad como la depresión o la ansiedad, y también hubo mejoría en cuanto a la calidad de vida y el funcionamiento general. Y bueno, el pronóstico en estos pacientes con trastorno de conversión generalmente es malo. Se estima que los síntomas persisten o incluso empeoran hasta en el 66% de los pacientes. Los síntomas sensoriales tienen mejor pronóstico que aquellos que pasan con debilidad, parálisis, distonía o temblores, y aquellos que tienen convulsiones psicógenas no epilépticas generalmente tienen un pronóstico más peor que los otros. Ahora, ¿qué factores están asociados con que los pacientes tengan un resultado desfavorable? Aquellos que tengan múltiples síntomas físicos, que hayan tenido una larga duración de los síntomas o un mal funcionamiento físico, aquellos que tengan alguna comorbilidad con algún otro trastorno psiquiátrico, aquellos que tengan creencia de que los síntomas van a ser irreversibles o que están causados por una enfermedad de base,
o aquellos que quieran verse beneficiados económicamente por la enfermedad. Y bueno, ¿cuáles factores son los que sí están asociados con un resultado positivo? Aquellos que tienen un diagnóstico temprano, los que tienen una buena respuesta al tratamiento inicial, como platicamos, aquellos que tengan ansiedad o depresión comórbidas, que tengan un cambio posterior en el estado civil o que tengan una buena alianza terapéutica con el clínico. O sea, siempre muy importante la relación médico-paciente. Y vamos a pasar a otros trastornos de síntomas somáticos. Okay. Tenemos diferentes padecimientos dentro de trastornos somatomorfos que no mencionamos, pero los dos que acabo de mencionar pues son los más importantes. ¿Okay? Dentro de aquellos que no mencionamos tenemos esta clasificación que serían otros trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados especificados. ¿Okay? Bueno, dentro de este padecimiento, aplica las presentaciones en las que se predominan los síntomas característicos de un trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los síntomas somáticos y trastornos relacionados. ¿Okay? Entonces, esos padecimientos se van a parecer el diagnóstico de otros trastornos, pero siempre va a faltar por lo menos un criterio, por lo que no van a entrar dentro del trastorno como tal. Entonces, algunos ejemplos de estos son trastorno de síntomas somáticos breve, ¿ok? Que la duración de los síntomas es inferior a 6 meses. Trastorno de ansiedad por enfermedad breve, la duración de estos síntomas es inferior a 6 meses, ¿ok? Trastorno de ansiedad por enfermedad sin comportamientos excesivos relacionados con la salud. No se cumple el criterio D para el trastorno de ansiedad por enfermedad. También tenemos la pseudociesis, que es una creencia falsa de estar embarazada, que se asocia a signos y síntomas de embarazo. ¿Ok? Este es un padecimiento, un trastorno muy parecido al que mencionamos. Sí, vamos a pasar a los trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados no especificados. Básicamente son lo mismo que comentó doctor Julibert. Sin embargo, en esta categoría, esta categoría que les mencionaba, no se va a utilizar a menos que se den situaciones claramente inusuales en las que no exista suficientemente información que englobe o quepa en algún otro diagnóstico, ¿ok? Y pues nuestra parte sería todo, es una clase breve, como vemos, pues a lo mejor es algo de lo que casi no nos han platicado, no hemos visto, pero es frecuente, entonces siempre tener la sospecha diagnóstica en aquellos pacientes en los que no englobemos en algún otro diagnóstico médico, pues sospechar que pudieran tener alguna patología de este tipo. Y pues no sé si doctor quiera complementarnos con alguna retroalimentación o alguna. Sí, parte Claro, no, la clase estuvo bien, sobre todo los somatomorfos, pues, como por ejemplo fibromialgia, artritis reumatoide, son las que luego pudiera parecer, pudieran semejar, o lumbalgias también. Y por ejemplo, las conversivos antes se consideraban crisis histéricas, en las crisis histéricas clásicas. Ocupan mucha psicoterapia, son más en mujeres. Pero sí, o sea, por ejemplo, son pacientes que van a estar con endoscopías, por ejemplo, pensando que es gastritis o algún tumor gástrico. O sea, sí, desgasta mucho los servicios médicos, ¿verdad? Pero con la psicoterapia y lo que más leído son los antidepresivos, más que otros medicamentos. También se pueden usar antipsicóticos, dosis bajas, pero sí, y también la psicoterapia. Pero en realidad no son trastornos tan frecuentes, así sí son muy difíciles, pero todo el paciente que está queje y queje de múltiples somatizaciones, o sea, síntomas físicos que no responde a tratamientos convencionales, ese es como el que se sospecha. Pero sí en realidad no son tan frecuentes. Pero estuvo bien, se revisaron los principales. Okay. Bueno, pues por nuestra parte sería todo. Como quiera, cualquier duda, cualquier comentario, pues estamos aquí para recibirlos. Bueno, ¿qué tema sigue?